ciudad de Guayaquil, dirigida por el arquitecto Melvin Hoyos Galarza, les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias denominado Guayaquil Ibérico, como un homenaje a nuestra ciudad por los 486 años de fundación. La conferencia de hoy está a cargo del doctor Magno Mario Barreto con el tema El Cabildo de Guayaquil en los siglos XVI al XIX, tiempo de virreyes, oidores y reales audiencias. Presento la reseña al doctor Magno Mario Barreto. Estudios superiores, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, titulación en licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, abogado de los tribunales y juzgados de la República, doctor en Jurisprudencia, instituciones culturales y membresía, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia, expresidente de la Fundación de Estudios Geopolíticos, doctor Antonio Parra Velasco, miembro correspondiente de la Sociedad Bolivariana del Ecuador, miembro de la Confraternidad de Historiadores Camilo de Estruje, miembro del Comité de Periodistas del Guayas. Conferencista invitado a ciclos de conferencias históricas en julio y octubre, miscelánea histórica guayaquileña por parte de la Dirección de Cultura y Promoción Cívica. Conferencias invitadas en programa de conferencias históricas de la Sociedad Femenina de Cultura, institución eclesiástica internacional. Tiene membresías como Caballero del Capítulo Hispanoamericano de Caballeros de Corpus Christi, Catedral de Toledo, Arquidiócesis de Toledo, Reino de España. Entre sus obras publicadas tenemos a Gabriel García Moreno, hombre de cultura y estadista, la doctrina social de la Iglesia y la encíclica Rerum Novarum en su primer centenario. Medios de solución pacífica de controversias internacionales, una propuesta para Sudamérica, las Islas Galápagos y la defensa de su soberanía que hiciera el doctor Antonio Parra Velasco en la Asamblea Constituyente de 1945. 50 años en la historia de la Arquidiócesis de Guayaquil, 1956-2006. Santa Narcisa de Jesús Martillo y el Ecuador de su época, 1832-1869. Autor y director de la colección Páginas de Historia Eclesiástica Ecuatoriana, publicada en la revista Levántate de la Arquidiócesis de Guayaquil, año 1988-2008. Guayaquil en Independencia del Perú, edición del Consulado General de Perú en Guayaquil, año 2010. Ha sido docente en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Seminario Mayor Francisco Javier de Garecoa, Arquidiócesis de Guayaquil, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Escuela de Formación de Oficiales y Tropa de la Comisión de Tránsito del Guayas, Universidad de Guayaquil. Su experiencia laboral: abogado del Ministerio de Gobierno, Comité para el Saneamiento y Limpieza de Guayaquil, Comisión de Tránsito del Guayas, Gobernación del Guayas, y como asesor legal en la Secretaría del Consejo Municipal, muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Recibamos al doctor Magno Mario. Damas y caballeros, muchas gracias por sus aplausos, por su generosidad. Estimado arquitecto Melvin Hoyos, buenas tardes. Arquitecto Parcival, buenas tardes. Damas y caballeros, directos amigos. Efectivamente, el tema que vamos a conversar tiene un título muy especial, que tal vez no lo escuchamos mucho en la actualidad. El Cabildo de Guayaquil en los siglos ibéricos, españoles, coloniales, XVI a XIX. Ahora, otros tiempos, otras épocas que ya no escuchamos: virreyes, oidores, gobernadores, reales audiencias, cabildos, ayuntamientos, regidores, en fin, el siglo español, el siglo de oro español, el siglo XVI, que se extendió hasta el siglo XIX. En ese entorno vamos a conocer, en primer lugar, qué es en el pasado, o qué era el cabildo en estas tierras de Indias. España llamó Indias a lo que hoy llamamos América. La inmensa América española, desde California hasta la Patagonia, era lo que España llamó las Indias. No llamó América, América vino después de ese nombre, pero España en sus documentos, siglo XVI, siglo XIX, las Indias. Entonces, cuando escuchemos el derecho indiano, la legislación de Indias, los títulos de Indias, pensamos que España se refería a lo que hoy es América española, desde México, California, hasta el Plata en la actual Argentina y Chile. Entonces, el cabildo indiano o americano
tiene su origen en los albores de las primeras fundaciones hispánicas en India o América Española, villas que luego se transformaban en ciudades por reales títulos de la monarquía hispánica, y pues los conquistadores, empezando por Pizarro, Cortés, Jiménez de Quesada, Valdivia, toda esa gente, Juan de Garay, designan como los primeros regidores, este primer cuerpo colegiado que va a gobernar la villa, luego la ciudad, a sus soldados que los acompañaban en la epopeya de la conquista. Soldados y frailes que acompañaban a los conquistadores, los primeros regidores designados por los conquistadores en los albores del siglo XVI, en los albores de la conquista. En ese entorno surgen, o así surge en general, la institución del cabildo en el mundo hispánico, o lo que hoy llamamos el mundo hispánico americano o indiano. Hay un elemento importante, que la legislación que reguló a los cabildos indianos, en principio era la legislación de Castilla, no de Aragón, sino la ley de Castilla, que con el paso del siglo XVI, el siglo XVII y XVIII, se va transformando en un cuerpo gigantesco de leyes, reales cédulas, reales provisiones que llamamos las leyes de Indias. Esta inmensa legislación que España produjo a través de los siglos XVI hasta el XIX para normar la vida en sus territorios indianos o ultramarinos o sus reinos. Nosotros utilizamos la palabra colonias. España nunca llamó a estas tierras colonias. Eso es de los ingleses en la América Británica, la colonia de Virginia, Massachusetts, Carolina del Norte y del Sur. España llamó los reinos de Indias a estas tierras americanas, los reinos de Indias, colonias de los ingleses. Pero igual utilizamos el vocablo que es bastante aceptado, tiempos coloniales. Pero la colonia es un concepto británico, el concepto español, los reinos de Indias. A la usanza de la Edad Media, el título elegante de los cabildos indianos, muy ilustre cabildo de justicia y regimiento. Y la razón de ser era que el cabildo actuaba en nombre de la monarquía, en nombre del rey, en su villa, luego en su ciudad, en su localidad. Y por ende, pues la opción de actuar en nombre del rey, y no solo eso, sino que la acción, la capacidad de acción de los cabildos ante la monarquía se extendía también ante virreyes, gobernadores, presidentes de reales audiencias, capitanes generales, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que la razón de ser del cabildo es, o era en su momento, el orden, el aseo, el control, el ornato público, el bienestar común de la villa o luego la ciudad. Entonces, la razón de ser de este cuerpo colegiado, este ente corporativo, el cabildo, es básicamente velar por el bienestar de la comunidad, en todo sentido, orden, policía, seguridad, higiene pública, etc. ¿Podemos? En Indias, los cabildos, al actuar en nombre de la monarquía, en nombre del rey, tienen capacidad para administrar sus recursos, sus dineros, pero también tienen una forma de capacidad, cierta forma de capacidad de autogobierno, que llamamos autonomía, ya que la capacidad de legislar corresponde únicamente al rey desde Madrid, desde España. Y si bien es cierto, los primeros cabildos se integran con soldados de la conquista, luego pues vendrán descendientes de conquistadores, aquellos que son fieles a la tradición de sus abuelos conquistadores, que integrarán los cabildos, y así se va creando una suerte de personas privilegiadas, por llamarlas de alguna manera, privilegiadas, que tienen esta gracia de ser descendientes de conquistadores, que integran el gobierno local, que se llaman regidores. Y pues hay un componente muy importante, que los cabildos en los cuales tiene la capacidad de gobernar las capitales virreinales, las 4 capitales virreinales que tuvo España en Indias, primero Lima, después México, luego Bogotá y luego Buenos Aires, tienen sus propios cabildos, tienen sus propios regidores, pero en todo caso hay una circunstancia también muy importante, que los cabildos virreinales o capitales virreinales permiten que la monarquía otorgue títulos de Indias, lo cual no pasaba en toda la América española, en todas las Indias, sino que títulos de Indias son otorgados y ahí se crea una aristocracia, una nobleza de marqueses y condes que va a sobrevivir hasta la independencia. No olvidemos que nuestro Quito colonial español
Los autores del 10 de agosto son los marqueses blancos quiteños, la casa de Villarrocha y Solanda, la casa de Villa Florida, la casa de Selva Florida, etcétera, etcétera, de Selva Alegre, etcétera, los marqueses quiteños. Veamos pues básicamente cómo estaba constituido, conformado el cabildo indiano, según las leyes de Indias, desde luego. En primer lugar, los regidores, este cuerpo colegiado que dicta normas interiores o pequeñas leyes para las ciudades o las villas. Los funcionarios, 2 alcaldes de primer y segundo voto, llamados alcaldes ordinarios, el alférez real, el alguacil mayor, el procurador general, el escribano real, el mayordomo de propios y el depositario general. Si bien es cierto, estos funcionarios eran unos regidores y otros designados por los regidores o el cabildo, la institución del cabildo como tal, el cabildo indiano, tiene 3 funciones muy determinadas. Era un tribunal de justicia, tenía capacidad de administrar y tenía ciertas capacidades políticas porque tomaba decisiones gubernativas dentro del territorio de la villa o ciudad como tal. Entonces, pues, veamos que las funciones de justicia, administrar justicia, se localizan en los alcaldes ordinarios, los alcaldes de primer voto, alcaldes de segundo voto. Asimismo, la capacidad de administrar en el cabildo se encuentra en los llamados repartimientos de tierras y solares, quien distribuye los inmuebles en el territorio de la villa o ciudad, el cabildo. Cuando existen los ejidos, aquellas extensiones de tierra que permiten ser cultivables, o de pastos y montes y aguas, cuidar el abastecimiento de la población, alimentos, aseo y ornato público, precios, pesas y medidas. En fin, vemos cómo el cabildo está llamado a ser un protector de la vida pública, la vida comunitaria. Entonces, conforme transcurren los siglos, los cabildos van teniendo más importancia porque representan al sentir de la comunidad, no tanto la monarquía que está muy lejana al otro lado de los mares o las capitales virreinales que están muy alejadas, más bien es el sentir de la comunidad, de la villa, que va pues apreciando cómo existe una autoridad llamada a proteger, a cuidar, a velar por los intereses de la localidad o de la comunidad. Guayaquil, desde los albores de la conquista hasta muy entrado el siglo XVIII, fue parte del virreinato del Perú. Sí, el primer virreinato establecido en Indias, o en América del Sur básicamente, hasta que comienzos del siglo XVIII, en 1723, se creó el virreinato de la Nueva Granada con capital en Bogotá. Entonces, ambas realidades virreinales, virreinato del Perú y virreinato de la Nueva Granada, tenían en su seno a la Real Audiencia de Quito. Desde que la Real Audiencia fue creada por Felipe II en 1563 hasta 1723, perteneció al virreinato del Perú, y desde entonces hasta 1820 al virreinato de la Nueva Granada. Entonces, Guayaquil está dividido entre 2 virreinatos, pero siempre perteneciendo al territorio de la Real Audiencia de Quito. Hay una circunstancia que, desgraciadamente, Guayaquil, por su ubicación geográfica y su clima y sus circunstancias, incendios, deterioro de documentos, las agresiones de los corsarios enemigos de España, holandeses, ingleses, etc. Lamentablemente, pues mucha documentación importantísima no es que se ha perdido, simplemente ha desaparecido, o se deterioró, o se perdió en incendios, o fue víctima de ataques de corsarios en la ciudad, la pequeña villa de Guayaquil. Esta situación crea un gran vacío documental, no hay un repositorio preservado de estos años iniciales de Guayaquil, bueno, no tan iniciales, hasta comienzos del siglo XVII. Entonces, pues, es verdad que no hay documentación, pero tenemos personajes sustanciales como Camilo Bestruje, ese gran historiador, Camilo Bestruje Illingworth, como Pino Roca, Gabriel Pino Roca. Estos grandes investigadores del siglo XX, pues, logran descifrar, investigar, detectar aquello que estaba dormido en los siglos coloniales. Y ahí tenemos obras como Los Señores del Cabildo de Pino Roca, tenemos obras como la Historia de la Revolución de Octubre de Camilo Bestruje, gracias a las cuales, a las investigaciones de estos egregios historiadores guayaquileños y ecuatorianos, es que nos han llegado noticias de los siglos coloniales, de los siglos españoles. En Los Señores del Cabildo es Pino Roca quien nos precisa, nos señala
los 2 alcaldes ordinarios, los 8 regidores, ya hay un número concreto de 8 regidores, luego serán 12, el escribano real, el secretario del cabildo, el tesorero, mayordomo de propios. Entonces, pues, y como señalamos, las rentas, los ingresos, los dineros del cabildo, llamados propios y arbitrios, lo que llamamos el tesoro municipal, las finanzas municipales, etcétera, propios y arbitrios en los siglos españoles o coloniales. Los dineros, los aspectos que le permiten lucro y ganancias al cabildo en su momento. Es verdad que desde sus albores Guayaquil tiene como la cabeza visible del cabildo al teniente de gobernador, porque Guayaquil, aparte de la gobernación de Quito, la gobernación de Puerto Viejo, Orellana, todo eso, los tiempos fundacionales, iniciales de Guayaquil, quien preside es el teniente gobernador de Guayaquil, pero luego Guayaquil se da un corregimiento y para 1763, y entrado el siglo XVIII, Carlos III, la majestad de Carlos III, creará a Guayaquil como una gobernación militar. La gobernación militar no solo es la ciudad de Guayaquil, es lo que actualmente abarca o se extiende por la costa ecuatoriana, excepto Esmeraldas. La gobernación militar de Guayaquil existirá hasta el 8 de octubre de 1820, por ende, los gobernadores españoles, gobernadores militares, presidirán el cabildo. Ahí está la figura de Juan Antonio de Celaya y Vergara, estos gobernadores del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, Mendiburu, toda esa gente. Entonces, el gobernador militar será quien preside el cabildo, Juan Vasco y Pascual, etc. Será quien presida el cabildo hasta el 8 de octubre de 1820. Ahí tenemos los 2 alcaldes ordinarios y el mayordomo de propios, pues son personajes que están muy vinculados a la circunstancia de ser nombrados por el rey o gracia y merced del rey, y esto creaba la figura, no siempre, pero creaba la figura de regidores perpetuos, aquellos que tenían la gracia y la merced y la dicha de que el rey los designe regidores, eran regidores hasta su muerte. Pero en todo caso, esta es una circunstancia que no siempre se daba como tal. Los alcaldes de primer y segundo voto duraban 1 año en sus funciones, y pues esta capacidad de elegir los regidores a los 2 alcaldes ordinarios de primer y segundo voto era una concesión de la monarquía por una razón básica. España está muy lejos, al otro lado de los mares, entonces imagínense ustedes que el rey designe a funcionarios en Indias, lo podría hacer, pero tardaría años en llegar un galeón desde Cádiz hasta Panamá a Guayaquil, al Callao, sería imposible. Entonces, tenían la facultad, otorgada por Carlos I o Carlos V, desde los tiempos iniciales de la conquista en el siglo XVI, de nombrar como tal, en funciones, como tal, a estos alcaldes ordinarios. Los alcaldes ordinarios también tenían condiciones, no todo vecino o habitante, como decimos, o ciudadano, como decimos actualmente, tenía el acceso a la condición de alcalde ordinario. Había requisitos: nobles, graves, prudentes, honrados, duchos de leer y escribir. Entonces, y los alcaldes ordinarios no podían ser dueños de pulperías o tiendas o desempeñar oficios viles, asear desechos, asear acequias, pastar ganado, no, esas cosas no. Esos oficios viles, que ya, por supuesto, esos conceptos ya no existen, pero esos oficios viles no prohibían el acceso a la condición de alcalde ordinario. Alguien que sea un personaje muy distinguido, que sea noble, grave, prudente. Bueno, así se pensaba en el siglo XVI hasta el siglo XIX. Vemos pues que la función de los alcaldes, siempre a su vez en función de la comunidad, provisión, alimentos, abastecimientos, víveres, etc. Tenemos datos interesantes que nos trae Camilo Bestruje, de que en 1810, a varios años antes de la independencia, tenemos como alcaldes ordinarios a don Francisco Javier Paredes y a don Vicente Rocafuerte y Bejarano. Sin duda que eran personajes ilustres de Guayaquil ya para 1810. Y para 1818, a puertas de la independencia, un alcalde ordinario muy ilustre, el doctor José Joaquín de Olmedo, quien yo considero el más grande guayaquileño, y a don Ramón Calvo. Entonces, pues, para el 9 de octubre de 1820, 2 alcaldes en el último cabildo colonial o español de Guayaquil, don Bernardo Balzúa y don José Joaquín de Avilés.
Entonces, allí tenemos cómo va conformándose no solo el escenario histórico, geográfico y político, sino la capacidad administrativa de los cabildos. Los regidores integran el regimiento, es decir, rigen o regían, gobernaban, controlaban su villa o ciudad, su territorio. Allí pues la importancia del regimiento, el conjunto de regidores, a tal punto que eran quienes el primer día de enero elegían a los alcaldes ordinarios de primer y segundo voto. El alférez real, el alguacil mayor, el fiel ejecutor y el depositario general eran de real provisión, es decir, el rey los designaba con toda la lejanía y la distancia del caso, pero hacía un nombramiento desde hace meses o años, pertenecía a la monarquía la designación de estos funcionarios cabildarios. Ahí tenemos un personaje, vamos a detallar personajes del seno del cabildo. El escribano de cabildo, Real Hacienda y Minas, es lo que actualmente llamamos el secretario municipal, fedatario, protector de archivos, defensor de los intereses municipales en cuanto a documentación, quien lleva las actas del cabildo, quien certifica documentos del cabildo, en fin, el libro de caja de propios o ingresos económicos de la ciudad estaba en manos del secretario del cabildo o el escribano del cabildo. Y allí tenemos también datos interesantes que nos trae don Camilo Bestruge. Desde 1540, en los tiempos iniciales fundacionales, mucho tiempo, hasta 1590, un escribano de cabildo, don Diego Navarrete. ¿Por qué tanto tiempo una persona? Porque la gran mayoría de los soldados que acompañaban a los conquistadores no sabían leer ni escribir. Eran labriegos de Extremadura, de Castilla, de Aragón. No sabían leer ni escribir. Sabían leer y escribir los frailes, los misioneros, los primeros franciscanos, dominicos, agustinos. Ellos sabían leer y escribir, sabían griego, latín. Pero estas personas no. Entonces de ahí se explica que este castellano, por los apellidos Diego Navarrete, sabía leer y escribir hasta el punto que era escribano del primitivo cabildo, el incipiente cabildo, prácticamente fundacional de Guayaquil hasta entrado al siglo XVI. Y tenemos, asimismo, nos trae Camilo Bestruge un dato muy interesante, que el último escribano en actuar en el último cabildo colonial, de 1815 a 1820, don Juan Gaspar de Casanova, el último escribano de cabildo, el último secretario municipal, como decimos hoy, que cierra sus funciones el 8 de octubre de 1820, cuando deja de existir el cabildo, y al día siguiente, pues ya esa es otra historia, lo que pasó el 9 de octubre de 1820. El mayordomo de propios, nos dice Camilo Bestruge, que esta función no existió hasta muy entrado el siglo XVII, miren ustedes, prácticamente fines del siglo XVII. El mayordomo de propios es quien recauda, quien protege, quien defiende, quien responde por los dineros municipales, los ingresos municipales, los recursos del cabildo, sus dineros, sus ingresos, sus rentas, sus propios arbitrios. Hoy tenemos en los cabildos ecuatorianos y de todo el mundo americano las direcciones financieras. Pues bien, donde se encuentra el dinero, quien autoriza partidas y egresos, quien controla ingresos municipales, como decimos actualmente, el director financiero, bueno, ahí tenemos el mayordomo de propios en los siglos coloniales. Entonces, pues, otros personajes muy especiales, como el procurador, los alcaldes de la Santa Hermandad y el asesor, también pertenecen a la designación de los regidores, una autoridad nominadora de estos funcionarios. Veamos un muy especial funcionario, el alférez real. Era un puesto de honor, de privilegio, una dignidad, y como tal, apetecida. El alférez real era quien tenía la gracia y dicha de portar el estandarte, el pendón de su majestad, rey de España, en los actos públicos, en los actos de cabildo, en la festividad del 25 de julio, patrono de España, don Santiago Apóstol, y pues era quien paseaba el pendón real por la villa o la ciudad. Hace varios días me correspondió por una circunstancia ver que quien pasea el estandarte real no me acuerdo si en Sevilla o en Barcelona, es un miembro del cabildo de esas ciudades españolas. También me acordaba, como todavía los españoles preservan esa tradición de pasear el estandarte de la monarquía, lo que se hacía en los siglos españoles o indianos o americanos, quien portaba el estandarte real y lo paseaba por la villa o ciudad. Entonces, pues, para hacer
alférez real hay que tener también condiciones de limpieza de sangre, hijo de algo o hijo de un hidalgo, de solar conocido. ¿Qué es de solar? De familia, de apellido, que no tenga sangre mora ni gitana, buen cristiano, de sangre limpia y de honrosos antecedentes. Claro, aquel que va a portar el pendón del rey o las armas del rey, hoy diríamos la bandera, los estandartes reales, tiene que tener la condición de un buen cristiano y ni sangre mora ni sangre gitana. Nada de sangre árabe ni tampoco un desconocido, no tiene que ser de familia y solar conocido. Entonces hay condiciones, requisitos que posiblemente ya pues en el siglo XX, siglo XXI nos llaman la atención, pero así se pensaba en el siglo XVI hasta el siglo XIX. Entonces pues era una dignidad muy importante y muy apetecida la de ser escogido como alférez real. Aquí tenemos, según don Camilo Estruje, que el último alférez real de 1780, mucho tiempo, 1820, fue don Joaquín Pareja. Entonces pues vemos como la importancia de la pureza de sangre, de la condición de buen cristiano, de solar conocido, eran requisitos que la sociedad colonial exigía para que quien porte el estandarte real sea acorde a esa dignidad. El procurador general, tan importante personaje, quien representaba al cabildo, lo que actualmente son los alcaldes y los procuradores síndicos municipales, pues bien, tenemos al procurador general, aquel que representaba al cabildo, nombrado por los regidores, y era quien comparecía o ante el virrey, o ante la Real Audiencia, o ante el gobernador militar, o ante el capitán general, en su caso, en nombre, a título y representación del cabildo por los intereses de la villa o ciudad, los intereses de la comunidad y los intereses como tal del regimiento, del conjunto de regidores o el cabildo propiamente dicho. Aquí tenemos este importantísimo dato que en 1635, ya casi a los 100 años de fundada la villa de Santiago y luego de Guayaquil, actúa don Martín de Garay como primer procurador del cabildo y el último procurador, el general prócer de octubre, José María Villamil y Llori. Entonces pues es precisamente el general Villamil, este importantísimo hombre de octubre, que negocia con el almirante Guillermo Brown, el comandante Brown, la liberación de Brown, prisionero de los guayaquileños, en febrero de 1816, en nombre del cabildo guayaquileño. Entonces, pues, ahí vemos la trascendencia del procurador general, como tal, de la ciudad, del cabildo, de la villa, de la comunidad en definitiva. Los alcaldes de la Santa Hermandad eran los llamados a perseguir los delitos que se cometían en las regiones agrarias, no tanto en las villas o ciudades, sino en el agro, en este mundo de pastos, montes, aguas, acequias, ganados, haciendas, en fin. Pues en la Santa Hermandad hay un concepto claro que los salteadores de caminos, delincuentes, asaltantes de carrozas, de transportes, deben ser liquidados. Entonces, que a quienes corresponde la protección de las villas y ciudades de posibles asaltantes agrarios y el entorno agrario como tal, de delincuentes agrarios, es al conjunto de los alcaldes de la Santa Hermandad. Así se llamaba, la Santa Hermandad, perseguían delitos cometidos en regiones agrarias. Aquí tenemos otro dato interesante de don Camilo Estruje, que los últimos alcaldes de la Santa Hermandad, poco antes de la independencia, o el año de la independencia, don Juan Bautista Elizalde y don Juan García. Otro personaje muy importante, muy singular, el asesor del cabildo, un letrado, hoy decimos abogado, a quien correspondía asesorar al cabildo, al tenor de las leyes de Indias, ilustrar en temas jurídicos, temas de derecho, lo que hoy es el procurador síndico municipal, en temas jurídicos, temas de sapiencia legal, asesorar al cabildo e ilustrarlo, sobre todo escribir una representación con fundamentos o bases legales, como se dice en el derecho público moderno, ante el virrey o ante el presidente de la Audiencia. Así pues, pasamos a otro importante aspecto, que el primer asesor de cabildo, ya muy entrado al siglo XVIII, don Vicente Álvarez, y el último, don José María Maldonado, en los años previos a la independencia, hasta sin duda el 8 de octubre de 1820. Igual, las rentas, los ingresos, los dineros municipales, el tesoro municipal, como decimos actualmente, propios y arbitrios, este conjunto de dineros procedente de el alquiler o venta de casas, molinos, huertas, haciendas, fincas, aguas y pastos y montes del cabildo, y como tal pues merecían una especial protección. Las rentas municipales, los dineros municipales, propios de arbitrios,
que hoy tanto nos resultan importantes, pues por asignación constitucional del Ministerio de Finanzas, encontramos sus orígenes en los propios arbitrios de los siglos españoles o coloniales. Los impuestos, los tributos, como la renta de sisa, aplicada sobre vinos y aguardientes, carnes y frutas, etcétera, eran los propios arbitrios, el dinero, el tesoro municipal, las finanzas municipales. Y pues se destinan al ámbito de las obras públicas, así como al pago de sueldos y salarios de empleados del cabildo. Lo que hoy llamamos, o lo que nuestro alcalde Nebot llamaba, el 85-15, como decía él, 85 para obras públicas, servicio a la comunidad, y 15 para el pago de sueldos y salarios, gasto corriente. Pues bien, ahí tenemos un antecedente histórico muy importante, como los cabildos coloniales, las rentas, los ingresos, los dineros, los lucros del cabildo, repartidos entre obras públicas y pago de sus funcionarios, sueldos y salarios, como decimos actualmente. Muy bien, estos elementos, este funcionamiento tan especial que a veces nos llama la atención, hombres del siglo XXI, cómo operaban nuestros cabildos españoles, coloniales, con sus conceptos de buen cristiano, pureza de sangre, no mezcla de sangre, hijo de algo, etc. En fin, hablando de reyes, de virreyes, de reales audiencias, de oidores, de audiencias, de regidores, etc., de solar conocido, de prosapi, tradición. Pues bueno, así se pensaba en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. Así pensaba España, así pensaba Europa. Y pues es verdad que los siglos coloniales presenciaron esta forma de entender la sociedad, el servicio público, la atención a la comunidad, pero esto llegó a su fin en la noche del 8 de octubre de 1820. La madrugada del 9 de octubre de 1820, Guayaquil proclamó su independencia gracias al esfuerzo de sus hijos, a la voluntad libérrima de sus hijos, y esa es otra historia. La nuestra hasta aquí ha terminado. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Mil gracias por sus aplausos. Muchas gracias. Si alguna consulta de nuestro auditorio me dicen, si no, le voy a pedir al asistente Melvin Hoyos que clausure el acto y le voy a pedir un momentito de sus palabras que clausure nuestro. A ver, doctor. Yo tenía cierta duda en cuanto a la legislación de Indias. Las leyes de Indias. Tengo entendido, si no me equivoco, que esta se origina desde Alfonso el Sabio, sí, en donde ya se organizaban los cabildos. Así es. ¿No? Que estaban constituidos por tres partes, ¿no? De la sociedad, que era la nobleza, el clero y el estado llano. Exacto. Entonces, le digo esto porque surgió una bastante interesante una conversación respecto a que América Latina no tenía experiencia en elecciones. Y yo sostenía que no era así, porque si bien es verdad, no era del voto popular, sino que era una elección que se arrastraba desde el siglo XIII, con estas leyes, ¿no es cierto? Y que ya había ese inicio, aunque sea primitivo, pero que España sí lo tuvo. ¿Estoy equivocada o no? A ver, las leyes de Indias, como tal, hunden sus orígenes históricos en la legislación castellana del siglo XIII, de Alfonso X el Sabio, las cantigas, las siete partidas. Es verdad, ahí tenemos los antecedentes de legislación castellana en el siglo XIII, XIV y XV, hasta los reyes católicos. Pero ya la legislación de Indias, cuando ya incluso Colón ha muerto en 1506, la legislación de Indias podemos situar en las leyes de Toro en 1504, las primeras leyes que se dictan para India, tal vez un poquito antes. Vea, en el famoso, el célebre codicilo, el testamento de Doña Isabel, la católica, esta gran mujer, esta gran reina castellana, cuando indica que a mis naturales de Indias los protejan, los cristianicen, que no los exploten, no los maltraten, a los naturales de Indias, porque son indios, hijos de Dios, todo eso, en fin. ¿Hasta qué punto ya encontramos una visión cristiana y humanitaria de la legislación de Indias, que posiblemente los conquistadores no la aplicaron, pero la legislación de Indias en sus albores está consagrada?
en el codicilo de Isabel la Católica. Dictado poco antes de su muerte en Medina del Campo en noviembre de 1502, perdón. Colón murió en 1506. Las leyes de Toro de 1504 ya marcan la primera legislación indiana, porque ya se sabía para 1504 que esto no es ni la China, ni la India, ni el Japón, ¿no? Estas son otras regiones que Castilla no conoce. Y hay presencia castellana que hay que ir legislando, hay que ir colocando en orden. Este proceso histórico de la legislación indiana, conforme pase el siglo XVI, va a alcanzar una gran producción jurídica normativa, sobre todo cuando Carlos I o Carlos V crea el Consejo de Indias, luego la Casa de Contratación de Sevilla. Entonces ya Indias o América Española tiene una importancia para la monarquía castellana, la monarquía hispánica de don Carlos I o Carlos V y luego de Felipe II, que es el verdadero creador del Imperio Español. El hecho es que para 1650, más o menos, a mediados del siglo XVII, esos grandes juristas, Antonio de León Pinelo, como ese gran jurista, Antonio de León Pinelo, el gran judío, es quien inicia la recopilación de las leyes de Indias. Este hombre compila, congrega, unifica, aúna esa legislación de Indias dispersas entre reales cédulas, provisiones reales de Indias, legislación de Indias del Consejo de Indias o de las Cortes castellanas, mucha legislación abundante, dispersa, caótica. Bueno, don Antonio de León Pinelo, este gran jurista judío del siglo XVII español, organiza, da forma, compendia y crea la recopilación de las leyes de Indias. Luego vendrá la novísima recopilación de leyes de Indias, que es otra forma de actualizar la obra de León Pinelo más adelante, a fines del siglo XVII, en 1600. Otro gran jurista español, el licenciado Vasco de Puga, que era oidor de la Nueva España en México, el virreinato de la Nueva España. Vasco de Puga será quien actualice la obra de León Pinelo y crea la novísima recopilación de las leyes de Indias. Entonces, estos dos grandes hombres, el licenciado Antonio de León Pinelo y Vasco de Puga, cuando estructuran, vertebran, dan forma a esa legislación abundante, caótica, desordenada, y crean estos corpus jurídicos, la recopilación y la novísima recopilación de las leyes de Indias, dan un gran paso en la cultura jurídica de Occidente. Y entre esos componentes, que van a continuar la producción de España sobre Indias en su legislación, va a continuar hasta la independencia, sin duda que allí lo que se está creando no solo es una gran contribución jurídica a Occidente, sino que se está organizando la vida de los pueblos hispanoamericanos o indianos en todos los sentidos, incluidas legislaciones que más o menos podemos asimilar a las actuales ordenanzas municipales. Más o menos podemos a las actuales leyes orgánicas, más o menos, porque hay legislación para Indias, no para España ni para Filipinas, sino para las Indias. Entonces, las leyes de Indias, que hunden sus raíces en la Castilla medieval, efectivamente en las partidas de Alfonso X el Sabio, tal vez un poquito antes, en el ordenamiento de Alcalá de 1188, antes de la Carta Magna Británica, el ordenamiento de Alcalá, hasta qué punto ahí encontramos los orígenes de las leyes de Indias desarrolladas en los siglos XVI y XIX. Dígame, doctora. El Tribunal de Aguas de Valencia, que es en el norte de España, ya tenía para la integración de ese tribunal, porque tenían escasez de agua. Entonces ellos anualmente elegían popularmente a sus dignatarios. Entonces se piensa que ese inicio tan pequeño, tan primitivo de elección, podría ser que origina pues ya en el 13º la legislación de Alfonso el Sabio, ¿no? Y que luego va a derivar a América Latina, América Hispana. Es que lo que hoy llamamos democracia no era entendida de esa manera en la Edad Media. ¿Quiénes tomaban decisiones? Los estamentos, que hoy no existen, la nobleza, el alto clero y representantes del Estado llano o la burguesía. La burguesa, los habitantes de las villas o ciudades, los burgos. Un burgo es una ciudad en la Edad Media. Entonces, pues, cuando
estos estamentos toman decisiones, se reúnen en concilium o concilios, es verdad que tienen una forma de votar entre ellos, pero no es lo que hoy llamamos una democracia plena, que es una comunidad entera que elige a sus regidores, a sus representantes. No, es una especie de democracia limitada a nuestro cenáculo. Nosotros nos elegimos entre nosotros mismos, nosotros decidimos y nosotros actuamos. Los demás son videntes, son oyentes, no participantes. Entonces, bueno, también la democracia, como toda humana, ha sufrido una evolución a través de los siglos, no ha sido como hoy la entendemos en este momento. Ustedes verán que para 1809, nuestro 10 de agosto de 1809, es una adhesión a Fernando VII, que era prisionero de Bonaparte. Y Fernando VII no era rey, era príncipe de Asturias, que él había abdicado, o sea, su padre, Carlos IV, abdicó en Fernando VII, él abdicó en Napoleón, el emperador, y Napoleón abdicó en su hermano José. Entonces, el 10 de agosto es una adhesión a la monarquía prisionera. No es una independencia como la concibió Guayaquil. Esta es independencia, el Guayaquil de 1820. ¿Qué dice el artículo 1 del Reglamento Provisorio de Gobierno? Guayaquil es libre e independiente. No reconoce ni al rey de España, ni al general Bolívar, ni al general San Martín, ni a nadie. Reconoce solo su independencia. Guayaquil es libre por el esfuerzo de sus hijos. Este es un concepto que para 1820 ya es un concepto de independencia. ¿Cómo se conformó el Reglamento Provisorio de Gobierno? Porque el 10 de octubre el doctor Olmedo convocó él tenía preparado un reglamento de elecciones a través del cual convocó a un colegio electoral de 56 diputados del 8 al 11 de noviembre de 1820 que elaboró el reglamento. Esa es una forma de democracia que comenzó aquí en Guayaquil, lo que es la costa ecuatoriana actual, lo que luego será este país. Entonces Guayaquil es un modelo de democracia y participación, bueno, también producto del talento superior de Olmedo, como un extraordinario. Entonces, Guayaquil en 1820 es un modelo de democracia, de lo que llamamos participación ciudadana. ¿Quiénes votaron para elegir a los 56 diputados? Los cabezas de partido que sabían leer y escribir, no todos lo sabían. Entonces, ahí tenemos una verdadera democracia ya para 1820, lo que no pasó con los marqueses nobles de Quito, con la aristocracia quiteña, que entre ellos eligieron una junta soberana de su real majestad, de tratamiento monárquico, lo que en Guayaquil ya no. Esta es una visión republicana, porque obviamente para 1820 ya existe Colombia, el Río de la Plata, Chile, México, el Paraguay, ya se avecina lo que luego será el Perú independiente, la Centroamérica independiente, el Alto Perú. O sea, ya la independencia está consolidada, lo que tal vez no pasaba en 1810, 10, puede ser 9 básicamente. Pero tampoco es así, porque para 1810 los cabildos de Bogotá, Buenos Aires, Caracas, proclaman la independencia. El Cabildo de Buenos Aires lo derrocó al virrey Baltasar Jiménez de Cisneros. Lo derrocaron en eso. Lo mismo hizo el Cabildo de Bogotá con el virrey. E igual el Cabildo de Caracas con el capitán general, Vicente Emparán. Entonces, para 1810 ya comienza el concepto de independencia a perfeccionarse, lo que no tenían los marqueses quiteños. Pero para 1820, ya pues obviamente, con el talento de Olmedo que ha participado en las Cortes de Cádiz, en las Cortes gaditanas, obviamente pues este concepto está maduro, está perfecto, a tal punto que en Guayaquil surge el Colegio Electoral de noviembre de 1820 con 56 diputados elegidos por el pueblo guayaquileño, entre quienes se leer y escribir. Eso no pasó con los marqueses blancos de Quito, que era una junta de ellos y para ellos. Entonces, arquitecto Mario Moyos. Yo tengo una inquietud, doctor. ¿De qué manera influye en la reconformación de la recopilación de la legislación indiana las denuncias de Bartolomé de las Casas? Claro, efectivamente, así como el codicillo de Isabel la Católica dice a mis hijos de Indias, tratadlos bien, con amor cristiano, defenderlos, no los ofendáis, no los humilláis. Fray Bartolomé de las Casas y Fray Diego de Montesinos, estos frailes, en lo que actualmente es Haití, República Dominicana, la española, estos frailes con una visión cristiana y humanitaria se dan cuenta ya como los primeros encomenderos de las Antillas a los pueblos aborígenes ya comienzan a tratarlos mal, comienzan
a expoliarlos, comienzan a imponer la visión no de Castilla, sino mía como encomendero. Quiero que trabajen más para mí, quiero más azúcar, quiero más plantaciones. Y ese exceso, o ese conjunto de excesos, los primeros encomenderos en el Caribe actual, Haití, República Dominicana actual, esos excesos motivan a personas como Fray Bartolomé de las Casas, que llegó a ser el primer obispo de Chiapas en el sur de la Nueva España, en México actual. Motivan a Bartolomé de las Casas le escribió una carta muy bella a Carlos I, el rey o Carlos V, el rey de Castilla. Entonces le decía: Majestad, no podemos tratar a estos hijos de Dios, que ya están bautizados, como si fueran nuestros esclavos o como si fueran animales, porque no lo son. Ahí se discutía mucho todavía en la discusión de Valladolid, si los indios tenían, naturales de Indias, los indios tenían alma, no tenían alma, eran hijos de Dios, no eran hijos de Dios, si sabían que Jesucristo los había redimido, no sabían. Se discutía mucho eso, la naturaleza espiritual o no espiritual de los indios, o habitantes de Indias, naturales de Indias. Entonces, la obra de Fray Bartolomé de las Casas efectivamente es un faro de luz en lo que serán las primeras producciones legislativas indianas en las cortes castellanas, sobre todo del siglo XVI. Lo que ocurre es que en Indias, al llegar la encomienda con más fuerza, más vigor, los encomenderos, esta gente, no solo las encomiendas, sino también las mistas, estos españoles, estos castellanos, se dedicaron en muchas, no siempre, pero en muchas ocasiones a expoliar, a explotar el trabajo de los aborígenes, y de allí reclamos como aquellos que se daban en Haití, República Dominicana, la española, de Fray Bartolomé de las Casas. La influencia cristiana de estos buenos cristianos, tratarlos como hijos de Dios, porque no sé si tienen alma, son seres humanos, son hijos de Dios, lo que no todos los encomenderos hacían. El deber de un encomendero era cristianizar y educar a los indios. Indios se llaman naturales de Indias, pueblos aborígenes de América, como dicen. Pero no todos hacían eso. Entonces, la influencia benéfica de criterios como de las Casas, como Montesinos, en la legislación de Indias fue muy importante. Que se cumplía o no, que lo que estaba escrito se hacía o no, bueno, esa es otra cosa. Que yo salto la ley, que yo desobedezco la ley, pero la ley está ahí. Que yo la desobedezco, que yo soy infiel, incumplido, sí, pero la ley, la legislación como tal, está allí. Entonces, sí, eso es lo que nos pasa en el Ecuador actual. Aquí tenemos constitución, tenemos leyes en abundancia, pero ustedes verán cómo está el país, pues, ¿no? También cómo quedó el país después de 14 años, lo que hoy pasa en la Contraloría, en la Defensoría del Pueblo. Entonces la legislación está allí, pero no siempre somos fieles a la observancia de la ley. Así que lo que pregunta el estimado arquitecto Melvin, la influencia de estos pensadores, los primeros pensadores cristianos como Montesinos en las Casas, es grande, por supuesto, que no siempre los encomenderos, los mismos funcionarios indianos, no siempre fueron fieles a la misión recibida por la corona castellana, es otra cosa, pero la legislación como tal estaba ahí. Y el espíritu cristiano estaba ahí. Ahí está, que no lo cumplimos es otra cosa. A ver, muchas gracias. El apoyo real siempre tenía el alcalde y el mismo mayordomo de promo. Inclusive, si alguien osaba insultarlos, peor, vejarlos, ellos eran hasta sacrificados, porque era el tesoro del rey, que tenía que ser muy cuidadosamente dado para ellos, porque si estos tesoros eran dilapidados peormente también, el mayordomo, en este caso, pues tenía que ser elegido, o como usted bien lo dijo, era elegido por el rey, y ellos tenían el suficiente poder para este tipo de cuidar los tesoros de ellos, del rey. Actualmente pues, eso no se da. Yo, por ejemplo, soy el tesorero de una institución, yo soy el mayordomo de propios, pero en realidad no podríamos decir que podríamos igualar esas actividades como en antaño, si era respetado de una forma muy a rajatabla. Bueno, es que en el mundo colonial hispanoamericano o indiano, estas condiciones eran un honor, un privilegio.
una condición superior. No todos, hemos visto que no todos accedían a ser miembros del regimiento, a ser regidores, no todos eran escribanos, no todos eran alférez reales, no todos podían ser mayordomos de propios, o escribanos de cabildo, o asesores de cabildo. Entonces, ¿hasta qué punto ese concepto de élite, entendido el buen concepto de élite, a favor de los demás, una élite para el bien, para el servicio, para la justicia, hasta qué punto ese concepto de élite lo hemos ido perdiendo? Y pensamos que élite es un grupo de personas con egoísmo solo para ellos, cuando aquí un gran concepto de élite en función de servir, de proteger, de actuar con honradez por dinero que no son míos sino de la comunidad. ¿Hasta qué punto hemos perdido eso? Y por eso lo que nos está pasando actualmente, hasta qué punto nosotros como sociedad tenemos que recuperar estos grandes valores del pasado y pensar élite en un sentido sano, recto, élite en cuanto es una mancomunidad de personas preocupadas por el servicio de los demás. Élite sí, pero en el sentido de que su cálculo, su proyección no es para beneficio propio ni de la élite, sino una élite que sirve a la comunidad. Entonces, ahí tenemos ejemplos de cómo estas ciudades indianas o villas indianas prosperaron. Ustedes verán que para hace 200 años apenas, Buenos Aires, Lima, Bogotá, las capitales, México eran ciudades muy prósperas. Aquí lo que dice el doctor Arrobo, esa gente sí se preservaba su tesoro municipal, los tesoros del rey, esa gente sí preservaba los intereses de la corona porque eran los intereses de la comunidad. No olvidemos que en el derecho indiano existían dos instituciones muy importantes, la visita y la residencia, el equivalente a la actual Contraloría General del Estado. Cuando los alcaldes terminaban funciones, cuando los regidores terminaban funciones, venía un visitador y un residenciador desde Quito, desde Bogotá o desde Lima, para efectuar primero un juicio de residencia. Aquí el gobernador de Guayaquil terminaba, Juan Antonio de Zelaya y Vergara termina como gobernador, es sometido a juicio de residencia, que es el equivalente a la Contraloría. ¿Usted qué gastó el dinero? ¿Usted representó bien al rey? ¿Qué hizo en toda su función? Venía un contralor, un auditor, como decimos actualmente, investigaba y auditaba las acciones del exfuncionario. Y si ameritaba sanciones y se acabó. Lo que hoy decimos responsabilidades administrativas, glosas o responsabilidades penales, eso establecer el juicio de residencia, y la visita era muy parecida, porque una vez que el virrey acabó su periodo, venía un visitador, nombrado de la propia Corte de Madrid, un visitador a investigar el virrey qué hizo con los dineros que recibió, qué hizo en su virreinato. Hubo obra pública, hubo servicio público, defendió la majestad del rey, si hubo un ataque de corsarios ingleses, defendió a las ciudades, a los puertos atacados por los británicos o los holandeses. Es decir, la visita y la residencia eran equivalentes a lo que hoy llamamos la Contraloría General del Estado. La auditoría, el exigir a un exfuncionario el cumplimiento de sus funciones cuando ya no esté en funciones, porque ya acabó su periodo, renunció. Entonces, pues, hoy vemos cómo el expresidente Lenín Moreno le envió su mensaje a la Asamblea, y ahí la Asamblea está analizando qué hizo él como expresidente. Pues bien, el juicio de residencia, la visita, es un equivalente a lo que hoy tenemos por parte de un ente como el ente legislativo, la Asamblea, revisar lo que hizo un expresidente. Entonces, pues, igual la Contraloría General del Estado, exalcaldes, exprefectos, exministros, exembajadores, los investigan y los auditan. Si responsabilidades, es responsabilidades. Los juicios de residencia y de visita en el Imperio Español, en el derecho público español, el derecho indiano, tenían la idea de preservar los dineros del rey y revisar el cumplimiento de los funcionarios reales, hayan sido fieles, hayan sido honestos, hayan sido productivos o no. Entonces ahí tenemos el origen de lo que llamamos responsabilidades civiles, las glosas, responsabilidades penales que establece la Contraloría General del Estado. Muy bien. ¿Les ha gustado, damas y caballeros? Damas y caballeros, muchas gracias por su presencia. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. A ver, saquemos todo el barrio. Estamos todos aquí. Allá. Querido arquitecto. Genial. Muchas gracias. Solo usted puede dar una respuesta. Muchas gracias. Mañana continuamos con la conferencia a cargo del arquitecto Parsi Balcán, titulada Historia de la calle de la Orilla.
Adicionalmente se llevará a cabo la presentación del cómic número 21 de la colección de memorias guayaquileñas denominado De Ciudad Vieja a Ciudad Nueva. Gracias por su asistencia. Muy bien. Julito, querido. Querido doctor.